Hola, soy Paulina Arango y en esta cápsula vamos a hablar acerca de las intervenciones orientadas al manejo de refuerzo en los planes de apoyo conductual positivo. Partamos recordando que el refuerzo es cualquier consecuencia de un comportamiento que tiene como efecto que la probabilidad de que ese comportamiento se presente en el futuro aumente. Y esta probabilidad se da porque la persona aprende la relación entre el refuerzo y el comportamiento, y el reforzador entonces va a tener como efecto que se aprende a realizar con mayor probabilidad este comportamiento por los efectos positivos que tiene para la persona. Es importante que recordemos también que usualmente los refuerzos son consecuencias que para la persona son placenteras o que percibe como un premio, pero no necesariamente. Y esto es importante porque algo que nosotros podamos considerar que no es un refuerzo o incluso que es un castigo, lo que debería tener el efecto contrario, debería llevar a que el comportamiento disminuya, en realidad está aumentando. Porque la función de la conducta no siempre es explícita cuando vemos solamente el refuerzo. Entonces es importante que tengamos esto siempre presente. También vamos a ver que los reforzadores pueden ser cosas tangibles, cosas que yo puedo tocar, que yo puedo comer, que yo puedo hacer directamente, o pueden ser cosas intangibles, como la atención, como el cariño, como pasar rato con alguien que a mí me gusta o que me cae bien o con quien quiero estar. Y el refuerzo decíamos que impacta la probabilidad de que el comportamiento se realice, y en ese sentido puede impactar tanto su magnitud, es decir, qué tan fuerte o intensa se presenta la conducta, pero también la frecuencia o la duración, es decir, qué tanto se presenta y cuánto dura este comportamiento. Y finalmente debemos recordar que la presentación de un reforzador va a presentar un aprendizaje y no un cambio temporal en la conducta. Y esto es muy importante porque nuestra meta cuando estamos reforzando un comportamiento es que se aprenda una relación, y eso nunca se nos puede olvidar porque eso nos ayuda a pensar en lo consistentes que debemos ser en entregar esa consecuencia. Tenemos varios tipos de reforzadores que es importante también que conozcamos porque dependiendo del tipo de reforzador va a ser más fácil o más difícil entregarlos en una situación particular. Entonces hablamos de que hay reforzadores primarios, reforzadores secundarios y reforzadores sensoriales. Los reforzadores primarios son todas aquellas cosas que son reforzadoras en sí mismas y usualmente se relacionan con algo que cubre una necesidad básica, no solamente la comida, por ejemplo, sino también la necesidad de afiliación o de relacionarme con otras personas. Entonces, la atención de mis pares o de adultos, de personas significativas, sería un reforzador primario. En segundo lugar, tenemos los reforzadores secundarios, y estos son reforzadores que no son reforzadores en sí mismos, sino que se vuelven reforzadores porque se asocian con reforzadores primarios. El ejemplo más claro de esto es el dinero. El dinero no significa nada en sí mismo, ¿cierto? Los billetes, las monedas, las tarjetas débito no significan nada en sí mismas. El dinero es un reforzador importante porque yo puedo usarlo para comprar otras cosas. Puedo usarlo para salir a comer, para comprar ropa, para hacer actividades agradables. Entonces el dinero se vuelve un reforzador porque yo lo asocio con reforzadores primarios que puedo obtener a través suyo.
Otro ejemplo más cercano al contexto de los niños son las notas en las pruebas, en las actividades académicas. La nota en sí misma tampoco es un reforzador, se vuelve reforzadora porque mis papás me lo reconocen, porque me da un estatus frente al grupo, porque yo puedo recibir algún reforzador primario, algún premio por esas buenas notas, o puedo incluso sentir una satisfacción personal por haber sacado una buena nota. Si ven, los reforzadores secundarios son muy comunes en la vida cotidiana y hay algunas estrategias de intervención o algunas técnicas de intervención enfocadas en el refuerzo que aprovechan estos reforzadores. En particular, lo que se llama la economía de fichas, que lo que hace es que se entrega al niño fichas o puntos por la buena conducta, por el buen comportamiento, y esas fichas o esos puntos el niño puede cambiarlos por otro reforzador primario que vamos a definir por anticipado. Y finalmente tenemos los reforzadores sensoriales, que son los efectos de las consecuencias sensoriales de los comportamientos. Los reforzadores sensoriales en general son más difíciles de manejar, excepto por ejemplo las caricias, ¿cierto? Con una persona que queremos, que nos acaricie, es un reforzador sensorial. Pero hay otros reforzadores sensoriales que se dan en situaciones naturales y que, por ejemplo, las personas cuando tienen una hiper o hipersensibilidad sensorial, hay algunos factores o algunas situaciones que pueden ser reforzadoras en este sentido. Es importante que conozcamos entonces estos tipos de reforzadores porque podemos como jugar con ellos, por así decirlo, o aprovecharlos dependiendo del contexto en un plan de reforzamiento. Los reforzadores secundarios se utilizan mucho en las técnicas y en los planes de reforzamiento que buscan aumentar comportamientos adecuados que se presentan con poca frecuencia porque tienen una ventaja práctica. Y es que pues no en todos los contextos yo voy a poder dar un reforzador primario inmediatamente, en cambio, por ejemplo, dar un punto o dar una ficha va a ser algo muy fácil que va a permitir además dar cosas pequeñitas como reforzadores que después el niño va a poder cambiar por cosas más grandes. Pero en términos generales vamos a preferir los reforzadores primarios y sobre todo los reforzadores que están asociados a la atención, que sabemos que son bastante potentes para reforzar comportamientos adecuados. Y es importante además considerar que los reforzadores cambian de una persona a otra y también que lo que alguna vez fue un reforzador puede dejar de serlo, y esto sucede por un fenómeno que se llama saciación, y es que cuando yo estoy muy expuesta a algo placentero, pues eso placentero puede dejar de ser tan relevante. Entonces, si a mí me gusta mucho el helado y tengo todo el tiempo helado en mi casa, pues tal vez el helado va a llegar un momento en que no va a ser tan reforzador como por ejemplo unas galletas o un chocolate o algún otro tipo de postre. Y eso se da por este fenómeno que les decía que se llama saciación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto para evitar que se presente la saciación y que los reforzadores dejen de ser efectivos. Hablemos ahora acerca de los programas de reforzamiento, que son la manera en la que nosotros ordenamos, organizamos cómo se van a entregar los reforzadores. Entonces son planes que hacemos
acerca de la frecuencia y la periodicidad con la que vamos a entregar los reforzadores, y vamos a ver algunas reglas para tomar decisiones acerca de cómo los entregamos. Y los utilizamos para aumentar entonces comportamientos que ya ocurren o que ya están en lo que llamamos el repertorio conductual de la persona, y esto es muy importante. El programa de reforzamiento lo utilizamos, por ejemplo, cuando estamos enseñando comportamientos alternativos, una vez el comportamiento ya se presenta de alguna manera. ¿Por qué? Pues yo no puedo reforzar algo que no se presenta, ¿cierto? Entonces, por eso en los comportamientos en las intervenciones que buscan aumentar los comportamientos alternativos, hay una fase inicial de enseñar el comportamiento, de modelarlo, y una vez ya la persona lo está presentando, aunque sea de la manera que sea, con la frecuencia que sea, pero una vez ya se presenta o se presenta un comportamiento que se acerca al comportamiento que esperamos, vamos a poder empezar a reforzarlo a través de estos programas de reforzamiento. Y hay 3 tipos de programas de reforzamiento. El primero y más importante es el reforzamiento continuo, que se refiere a que entregamos el reforzador cada vez que se presenta el comportamiento. Cuando estamos enseñando un comportamiento, cuando estamos trabajando porque se dé el aprendizaje de la asociación entre el comportamiento y la consecuencia y el reforzador, debemos hacer planes o programas de reforzamiento continuo. Entonces, vamos a ver que una de las reglas para los programas de reforzamiento o para entregar reforzadores es que la consecuencia se entregue cada vez que el comportamiento se presente. ¿Por qué es importante empezar con estos programas de reforzamiento continuo? Porque recordemos que estamos trabajando porque se dé un aprendizaje, entonces mientras más se da la asociación, pues más fácil va a ser aprenderla. Pero tenemos igual otros programas que llamamos de intervalo y de razón o de tasa, que igual es importante que conozcamos, porque mantener el reforzamiento continuo a lo largo del tiempo va a ser difícil, va a ser poco práctico. Entonces, una vez la asociación o el comportamiento ya se aprendió, podemos pasar a otros planes de reforzamiento. Es muy importante considerar que solo vamos a dejar de dar reforzamiento continuo una vez ya estamos seguros de que se aprendió esa asociación entre el comportamiento y el reforzador, y entonces, aunque cambiemos y ya no estemos dando el reforzador cada vez que se presenta el comportamiento no va a disminuir. Y los otros 2 tipos entonces de programas de reforzamiento que les decía son el programa de intervalo, en el que la consecuencia se entrega cada cierto tiempo, siempre y cuando se haya presentado la conducta. Entonces, por ejemplo, cada 15 minutos la profesora revisa, y si el niño ha avanzado en el trabajo, entonces lo felicita. Si ven, no está reforzando cada vez que el niño termina, por ejemplo, el trabajo o que cumple un hito, sino cada cierto tiempo. Y el siguiente tipo de programa de reforzamiento es el de razón o de tasa, en el que la consecuencia se entrega luego de que la persona ha hecho el comportamiento cada cierta cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, si ha terminado 3 actividades, ahí se le da el reforzador. Y estos programas de intervalo y de razón pueden ser fijos o variables. Entonces, el tiempo o la cantidad de veces que la persona tiene que haber hecho el comportamiento para ser reforzado puede ser algo fijo. Por ejemplo, cada vez que termina 3 ejercicios, entonces se le da el reforzamiento, o puede ser variable.
A veces se lo doy cada 3, a veces se lo doy cada 5 y más o menos al azar voy entregando el reforzador si se han realizado el comportamiento. Estos programas son muy útiles para mantener comportamientos que ya se han aprendido porque la persona ya aprendió el comportamiento se realiza y va a seguir siendo reforzado, pero no cada vez. Entonces es mucho más práctico, pero además el comportamiento sigue siendo reforzado, entonces se va a mantener en el tiempo. Como les decía, solo vamos a pasar a estos 2 programas de reforzamiento una vez estamos absolutamente seguros de que el comportamiento se aprendió. Y para ir cerrando, vamos a ver algunas reglas generales para el uso del reforzamiento que vamos a considerar siempre que hagamos planes de intervención basadas en el reforzamiento. Lo primero es que los reforzadores que vamos a utilizar, vamos a elegirlos de manera muy cuidadosa, de acuerdo con lo que vimos en el análisis funcional de la conducta que le sirve a ese niño. Entonces, idealmente nosotros vamos a, en el análisis funcional de la conducta, identificar cosas que son reforzadoras para el niño, que tenemos evidencias de que le funcionan, y lo que vamos a hacer es que en lugar de utilizar o de entregar esa consecuencia frente a un comportamiento inadecuado, vamos a entregarlo frente a un comportamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, si en el análisis funcional identificamos que la atención de los cuidadores es muy importante para un niño o un adolescente, o que la atención de los pares es muy importante, pues vamos a tratar de que ese niño reciba esa atención siempre que realice un comportamiento adecuado, un comportamiento alternativo, y que no lo reciba cuando realiza el comportamiento inadecuado. Entonces, si ven, nosotros tenemos evidencia para elegir que ese es un reforzador importante. Para esto también podemos conversar con el niño, con los adolescentes que ya saben un poco mejor qué es lo que quieren, y podemos ir haciendo planes con ellos, sobre todo cuando estamos pensando en programas de apoyo conductual positivo a más largo plazo. Una segunda regla, y esto es muy importante y no se nos debe olvidar nunca, es que no debemos utilizar como reforzadoras cosas que sean esenciales para el niño. Entonces, el reforzador no va a ser el afecto, es decir, que el niño reciba afecto no va a depender de que haga o no haga el comportamiento, ¿cierto? O la comida básica, las 3 comidas o las 5 comidas que hay en el día, el niño las va a recibir, haya o no haya realizado ciertos comportamientos, ¿cierto? Estas son cosas como de salud básica. Tampoco vamos a restringir el sueño, por ejemplo, del niño por la realización de conductas. Eso no puede pasar. Tenemos que acordarnos siempre de que los planes basados en las consecuencias deben ser, ante todo, respetuosos del niño como una persona y de su salud y de su integridad física y mental y emocional. En este sentido, además, es importante que tratemos de no utilizar como reforzadores premios o regalos que son como cotidianos o que todos los niños reciben, ¿cierto? Entonces, si en el hogar se va a dar un regalo por el Día del Niño y a todos los niños se les va a entregar, a este niño también, sin importar cómo sea su comportamiento. O el regalo de cumpleaños es algo que el niño se merece por cumplir años y ya. Los reforzadores deben ser otro tipo de cosas que no sean en ese sentido esenciales ni en términos emocionales, ni en términos físicos, ni en términos como de sus relaciones con otras personas. Ya hablamos de esta tercera regla,
que se refiere a que para instalar un comportamiento nuevo en el repertorio del niño, vamos a partir siempre por programas de reforzamiento continuo. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Y en línea con esto, el reforzamiento intermitente o el reforzamiento por intervalo o por tasa, vamos a aplicarlos cuando ya ese comportamiento, como les decía, está en el repertorio conductual del niño o de la persona y la persona lo realiza de manera consistente, es decir, cuando estamos seguros de que ya hay un aprendizaje. Y vamos a ir eligiendo entonces el programa de reforzamiento y cuándo modificarlo de acuerdo con el comportamiento que queremos reforzar y las características del niño. En este sentido, entonces, vamos a elegir el reforzador de acuerdo con esas preferencias e intereses del niño y vamos a hacer modificaciones en el programa, en la presentación de los reforzadores, únicamente cuando ya estamos seguros de que el comportamiento está instaurado. Y finalmente, cuando hagamos una modificación en el plan de apoyo conductual, pues vamos a prestar atención súper cuidadosa y cercana los primeros días después del cambio, de manera que si vemos que hay una regresión, ¿cierto? Si vemos que el comportamiento está disminuyendo, pues que podamos volver al reforzamiento continuo lo más pronto posible. Si seguimos estas reglas generales para el uso del reforzamiento, la probabilidad de que los programas de apoyo conductual positivo que utilicen estas estrategias, especialmente cuando las utilizamos para incrementar la presentación de comportamientos adecuados o de comportamientos o habilidades alternativas, va a ser muy alta. La probabilidad de que estos programas sean efectivos va a ser muy alta si seguimos estas reglas. Con esto terminamos esta cápsula. Les recuerdo que mi nombre es Paulina Arango y pertenezco al Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, que está alojado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los invito a visitar la página web de Micare, www.micare.cl, y a seguirnos en redes sociales.